¿Cómo estáis? Bienvenidos a TEDO, tu entrenador de oración. Soy Juan Carlos Parra y es un placer para mí de todo corazón compartir esta media hora aproximadamente con vosotros. Hemos querido abrir nuestra intimidad, nuestro cuarto. Hoy estoy en mi habitación y poderte acompañar en un proceso de 21 días en los que tú puedas hacer un hábito, encontrar tu propia relación con el Señor, tu camino hacia su trono, hacia su presencia, y disfrutes, encuentres también el placer que hay en tener una buena relación con Él. Así que este es un tiempo para fortalecerte en el Espíritu, fortalecernos juntos en el Espíritu y para entrenar nuestra vida de oración. Hoy he preparado un pensamiento para que también algo que es parte de mi vida de oración pueda impactarte, inspirarte, ayudarte en definitiva. Y es que voy a hablarte sobre el poder de una imagen. Dios hizo nuestra mente más concreta que abstracta. Es decir, para nosotros es más fácil captar una imagen, una historia, una anécdota, que un pensamiento abstracto, que un pensamiento conceptual o filosófico, lleno de, de ítems, de verdades, pero que nuestra mente lo tiene que procesar, le cuesta más. Por ejemplo, si te hablo del amor y comienzo a darte características del amor y atributos del amor y a describirte el amor, lo acabarás entendiendo, claro que sí, haremos un esfuerzo de comunicación. Pero ¿qué tal si te digo que Dios mismo, que nos creó, quiso hacerse hombre, criatura, y estuvo dispuesto a morir por los hombres rebeldes que le habíamos dado la espalda, y nos amó tanto que dio su vida para salvarnos? El autor de la vida probó la muerte para darnos a nosotros vida eterna. En esa historia de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, sin tener que entrar en conceptos abstractos, yendo a una historia concreta, tú puedes ver la máxima expresión de amor. Por eso Jesús contaba historias, hacía de una verdad o de una respuesta cuando le preguntaban, hacía un cuento, una ilustración, y aún los niños podían entender lo que es el arrepentimiento, por ejemplo, y el gozo que debe haber en nosotros cuando un pecador se arrepiente, en esas historias de la oveja perdida, del drama perdido, la moneda perdida, en esa historia también del hijo pródigo que volvió al Padre, y tantas historias que contó Jesús, las parábolas del reino de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Él sabe cómo somos, nos hizo, y sabe que para nosotros hay una facilidad de captar una historia, de captar una imagen, aún más que un montón de simplemente palabras, conceptos, ítems que pueden estar formando parte de una lista para describir algo. Pues bien, en este día voy a compartirte 3 imágenes que a mí me ayudan en mi vida de oración y que Dios me las ha dado, que ya son parte de mi ADN espiritual, se me han revelado en algún momento, me las ha revelado en oración, me las ha revelado en su palabra y ya las he incorporado de una forma muy natural cuando oro. Son imágenes que tengo presentes. Juan Carlos, pero si el Señor prohíbe lo de las imágenes. No, Él no quiere que adoremos imágenes, por supuesto, que nos hagamos imagen ni siquiera de su persona. Sin embargo, Él sabe que una imagen tiene mucha información, que una imagen vale más, de nuevo, que 1000 palabras. Y por eso nos dejó, por ejemplo, el pan y el vino. Cuando vemos el pan,
Pensamos en el cuerpo de Jesús que también fue partido, que también se dejó procesar, que el Padre lo convirtiese en un pan de vida y después ser partido para alimentarnos. Cuando pensamos en el vino, esa uva tuvo que ser antiguamente pisoteada, prensada, para que el líquido, el vino, pudiese ser bebido. También Jesús fue machacado, procesado, en el sentido de que en la cruz fue humillado hasta lo sumo. Y su sangre que se derramó, cual vino, es lo que nos da de beber, es lo que nos da también el perdón de los pecados. Entonces, fíjate, nos ha dejado, por ejemplo, esas dos poderosas imágenes. El bautismo en sí también es una imagen. Cuando somos sumergidos en el agua representa la muerte, cuando salimos representa la resurrección. Y una sola imagen, un acto en este caso, tiene tanta enseñanza, tanto implícito. A Israel le enseñó muchísimo con imágenes. Cuando Josué pasó el Jordán, dijo, deja 12 piedras para que cuando tus hijos las vean te pregunten y sea un memorial. El poder de una imagen. La circuncisión era algo que visiblemente recordaba el pacto y caracterizaba, por lo tanto, a los que estaban en una relación con Dios. Y muchas otras cosas que el Señor dejó a Israel. ¿Para qué? Para que en esa imagen pudiesen recordar o pudiesen aprender. Yo te quiero llevar a 3 imágenes diferentes que para mí son muy importantes. Y las he acompañado de algunos versículos y yo te voy a dar la cita y no voy a leerlos todos por causa del tiempo, pero sí te voy a dar la cita y te voy a recomendar que luego tú lo leas. Te voy a resumir lo que dice y te voy a recomendar que lo leas. La primera imagen de la que te quiero hablar es la imagen de la circuncisión. Mira, he preparado aquí una imagen. Vamos a ver si consigo que la veáis bien. Espero que sí. Eso es un cuchillo de pedernal. ¿Lo veis? Es una piedra, pero una piedra que se ha convertido en un cuchillo. Cuando tenían que circuncidar en Israel, usaban estos cuchillos hechos de piedra. Un pedernal que era golpeado para sacarle filo. En Josué, capítulo 5, encontramos un momento muy importante para Israel. Un momento en el que tienen que entrar ya a la tierra prometida, han cruzado el Jordán, están delante de Jericó, en Gilgal, y están delante de los enemigos. Los enemigos están atemorizados, pero también preparados para luchar. Y pasa algo muy loco. Para mí es todo un acto de fe lo que aquí sucedió. Dios manda a Josué que circunciden a todos los varones porque esa generación que pasaba, que había salido de Egipto siendo niños o que habían nacido en el desierto, realmente eran de 21 para abajo cuando el Señor dijo que esa generación era la que iba a entrar y que los adultos se iban a quedar. Así que era una generación que no se había circuncidado. Sus papás sí que estaban circuncidados. Ya sabes, la circuncisión es un corte en la carne del varón. Entonces, estos hombres que ya eran adultos, iban a pelear, Josué y Caleb a la cabeza, no estaban circuncidados. Y el Señor dice, antes de pelear, todos hagan cuchillos de pedernal y van a circuncidarse. Entonces, la circuncisión te dejaba unos días impedido, unos días en los que había que cicatrizar e incluso algunos podían sentir fiebre y eran días donde un pueblo podía ser vulnerable.
Los hombres de guerra podían quedarse evidentemente limitados para pelear, pero el Señor se lo manda y ellos obedecen y lo hacen. Por eso digo que es un acto de fe. Cada día para mí es muy importante la circuncisión. La circuncisión es cortar con la carne, cortar con el pecado. En Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Te das cuenta? La carne está ahí con nosotros todos los días, pero la carne ya no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Entonces yo pienso en la circuncisión de esta forma. Cristo fue una piedra golpeada. Cristo nos proveyó en el Calvario un pedernal, un cuchillo de pedernal. Esa victoria de Jesús la tomo cada día para cortar el pecado, para cortar con el viejo hombre, con ese pecado que nos pesa y que fácilmente nos envuelve, que fácilmente nos obstruye el servir a Dios, el tener una buena relación con Dios y con los demás. Primera imagen para mí, tengo que circuncidar mi vida, tengo que cortar el prepucio de la carne. Y claro que sí, si eres una mujer, igual tú tienes tu carne. Hombres y mujeres estamos ahora en pacto con Dios y tenemos que cortar. Eso pasó en el bautismo, que dice que allí declaramos cortado y sepultado al pecado, a la carne, al Adán. Pero también cada día esta imagen. La segunda imagen, muy importante para mí, es la imagen del velo, del velo. ¿A qué te refieres con el velo? Una vez el Señor me dijo, Juan Carlos, en un sueño, me lo repitió varias veces, me habló muy fuerte y me dijo, no a 10 metros. No a 10 metros, Juan Carlos, te quiero cerca, a menos de 10 metros. Cuando fui a la palabra descubrí que el lugar santísimo medía 9 metros. Y pude entender que el Señor no quiere que nosotros estemos a más de 9 metros. Eso es una vida del lugar santísimo, es una vida en su presencia. Así que es muy importante que nosotros podamos vivir en esa cercanía con Dios, en esa intimidad con Dios. Y eso parte de nuestro momento de oración, porque en el momento de oración venimos al lugar santísimo por la fe, al trono de Dios por la fe. Ahora, te voy a mostrar una imagen, que es una imagen del velo, para que lo veas. Muy bien. Mira qué bonito, esta imagen me encanta. He ahí un sacerdote con el incienso y el velo o cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Aquí tenemos el candelero o candelabro de oro que iluminaba. Y esta cortina era una sola pieza. ¿Lo puedes ver? El velo, una sola pieza. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para entrar al lugar santísimo? Tenía que humillarse, agacharse y pasar por debajo. Impresionante, porque ese velo representa algo, ahora lo vamos a ver, representa el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Además, mira qué color tiene, un color de la sangre. Ese velo representa el sacrificio de Jesús y el sacerdote tenía que pasar por abajo. Esta otra imagen también me gusta mucho. Ahí vemos que el velo era muy grande, una sola pieza, y que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Lo ves? Fue un milagro porque era muy difícil romper ese velo. El velo se abrió de arriba abajo, hubo un terremoto.
Esta es una imagen que puede representar el templo que estaba allí en los días, llamado Templo de Herodes, y cómo el velo se rasgó, diciendo que ya no hay, diciendo con esto que ya no hay una separación entre Dios y los hombres, que podemos llegar al mismo trono, al trono de la gracia. Ahora, ¿por qué esta imagen es tan importante para mí? Mira, leo en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Este texto que en el primer TEDO os compartí también, pero que hoy lo hacemos con estas imágenes. Estamos hablando del poder de una imagen. Tú también vas a tener tus propios conceptos concretos que son reales para ti. Es muy importante que tú tengas una imagen correcta de Dios. Si tienes la imagen de un Dios distante, parece que nunca te puedes acercar. Si tienes la imagen de un Dios policía que está ahí como para darte un golpe con una porra cada vez que te equivocas, pues lógicamente no vas a tener una relación con Él con confianza, seguridad, sintiendo su amor. Si tienes una imagen de un Dios legalista que exige de ti que seas perfecto en todo, siempre sientes condenación. Yo tengo la seguridad de un Dios que es Padre, que me ama siempre incondicionalmente, que está dispuesto a perdonarme, que cuando vengo a su presencia me recibe, porque la sangre de Jesús está ahí para hacer el camino, está ahí para perdonar mis pecados, intercediendo a mi favor. Entonces, volviendo al velo, hemos hablado de la circuncisión, los cuchillos de pedernal. La siguiente imagen, que era la del velo. Mira lo que dice en Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino, verso 20, Hebreos 10, 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, acerquémonos, dice más abajo, con corazón sincero. El velo ya está abierto, es su carne y su sangre abierto, se rompió el velo y ahora podemos vivir una vida en el Santísimo, en el lugar santísimo, cerca de Él, a menos de 10 metros. El Santísimo tenía 9 metros, pero solamente el sumo sacerdote una vez al año podía estar allí. Nosotros podemos estar todos los días, ¡wow!, todos los días cerca de Dios y todos los días, todo el tiempo, y especialmente cuando venimos a buscarle. Ahora, yo me imagino, y aquí está la imagen, yo me imagino así, como aquel sacerdote o sumo sacerdote que se tenía que agachar. Cuando vengo a buscar al Señor, lo primero que hago es que corto con el pecado. Proclamo circuncisión, el cuchillo del pedernal de la cruz del Calvario. Victoria sobre la carne. Me despojo del peso del pecado. Y lo siguiente es que me humillo para pasar por debajo del velo. Es como que yo pasase por una cortina que es su carne, su sangre, y que me limpia. Es como que siento que lo laico, lo inmundo, lo sucio queda fuera. Y cuando paso bajo el velo es como pasar por una cortina de agua pura que me purifica. Es como pasar por la sangre de Cristo que me limpia y puedo llegar al lugar santísimo lavado, humillado, porque el sumo sacerdote se tenía que humillar para pasar por debajo de la cortina. Y queda atrás todo lo de afuera. Entro, por su sangre soy limpio. A veces en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia de coronavirus, hacen una especie de cortinas que pulverizan
el líquido desinfectante y hacen pasar vehículos o hacen pasar incluso a personas. Pues el velo, la cortina, es la sangre de Cristo que cuando pasas te limpia, te purifica. Para mí es entrar con reverencia, limpiándome, mi conciencia, mi corazón, todo mi ser. De eso hablamos en el Tedo número 1. Y aquí viene la tercera imagen, que también es muy poderosa. Siempre hago este camino, o casi siempre hago este camino, esta ruta, del pedernal de la circuncisión al velo, a entrar al Santísimo. Y una vez a los pies de Jesús, a menos de 10 metros, delante del trono de la gracia, esta es la otra imagen, es la imagen del sahumerio. Sahumerio, Juan Carlos, qué palabra rara es esa, sahumerio, una ofrenda de humo aromático que subía. Espera que te voy a mostrar la imagen. Aquí tenemos un sahumerio, aquí tenemos un sahumerio de Israel. Podéis ver la columna que se formaba, que ascendía el altar del sacrificio. Ahí tenemos el tabernáculo del desierto, el altar, el lavacro, el tabernáculo, la tienda. Y los sacerdotes ministrando en el altar de bronce, ahí el fuego, ahí dentro hay una víctima o un holocausto. Y se produce una columna que sube, eso vendría a ser un sahumerio. Ahora, en el sahumerio hay 3 partes. La primera parte es el cuerpo, el alma y el espíritu. Esto está basado en 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Tesalonicenses 5:23. Las citas son estas. Mira, circuncisión, Josué 5:1 al 3. Hebreos 12:1, lo de despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Lo del velo que os he dicho, la segunda imagen, Hebreos 10, 19 y 20. Acerquémonos a través del velo, es decir, su cuerpo. El sahumerio, 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice esto. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses 5:23 tenemos las 3 partes del hombre, y en un orden perfecto. Soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Soy triuno o tripartito. Tengo espíritu, que es la parte eterna, en la parte a la imagen de Dios. Tengo alma, que vendrían a ser pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad. Y tengo cuerpo. Ahora, el sahumerio, ¿por qué me gusta tanto? Porque en el sahumerio también había 3 partes. En ese sacrificio que se convierte en una columna de humo, también había 3 partes. Estaba la parte del holocausto, la libación y el incienso. Juan Carlos, me estás hablando chino. Escucha, es un lenguaje espiritual. El holocausto era el animal, un toro, imaginemos, ¿vale? Un becerro, un animal. El cuerpo del animal. En holocausto, es decir, una ofrenda que arde, una ofrenda que ardía completamente. Eso era un holocausto. Ya tenemos al animal, lo vamos a poner en el altar. Todavía no encendemos el fuego, ¿vale? Todavía no encendemos este fuego. Estamos preparando y sobre el altar de bronce ponemos el animal. Pues igual que cuando tú preparas un asado, a mí me gusta preparar asados y que sepan bien y huelen de maravilla. Mira, esto era así. Tenemos al animal
pero luego se rociaba una libación por encima. Podía ser vino, aceite, en algunos momentos cuando escaseaba el agua, una libación de agua, porque el agua, como en los días del altar de Elías, era un líquido muy precioso. Esa libación sobre el animal, igual que cuando tú preparas, como digo, un asado en el horno, de los que se hacen al horno, fíjate que le ponemos aceite, que le ponemos vino también para darle un toque de sabor. Eso es una representación de una ofrenda que se derrama. El holocausto representa ofrenda del todo quemada. Y la libación, derramamiento, que me derramo para Dios. Y luego se le ponía incienso. Sí, Señor. El mismo incienso que en el lugar santísimo el sacerdote usaba para... Vuelvo a la imagen de aquí del lugar santísimo del sacerdote. Mira, ¿ves? El incensario que tiene el sacerdote. El incienso es esa especie aromática que cuando arde sube el humo y aromatiza, ¿verdad? Se convierte en un fragante aroma. El olor a incienso estaba allí en el lugar santísimo, pues sobre el toro o el becerro se esparcía incienso. Ahora, cuando el fuego se encendía, la columna olía bien, porque la columna tenía por una parte el animal que se estaba asando, que estaba siendo quemado, pero tenía incienso y también tenía aceite o vino. Y también solían a veces poner una especie de flor de harina, como si fuese copos de pan. Bueno, cuando todo eso representaba el trabajo, el esfuerzo, cuando todo eso arde y sube, se forma una columna que asciende. Y a Dios le encantaba. Todos los días se producía un saumerio en la mañana y en la tarde. Y dice, allí donde está el saumerio me encontraré contigo. O sea, la columna de la presencia de Dios se manifestaba allí donde estaba el saumerio. Y Dios me reveló, Juan Carlos, tú cada día te tienes que convertir en un saumerio. Voy a poneros la última imagen. Cada uno de nosotros. Aquí tenemos a un adorador que ha construido un altar y ha colocado su víctima o su sacrificio que le representa a él. Él no va a arder, lógicamente, pero trae una palomita, un corderito, un animal que le representa a él. Ahí tenemos el fuego. El fuego es el amor. La leña preparada. ¿Veis la columna? El viento hace que la columna tenga este sentido diagonal, pero eso es el saumerio, el sacrificio que es aroma fragante y que sube. Entonces, cada uno de nosotros nos convertimos en adoradores. Mira, yo lo veo de esta forma. ¿Qué sería para mí el holocausto? Mi cuerpo. Romanos 12.1, aquí está la cita, Romanos 12.1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, mi cuerpo, cuando vengo delante del Señor, aquí está mi cuerpo, Señor. Me lo imagino como atar el sacrificio con cuerdas a los cuernos del altar, dice en un salmo. Me imagino como que mi cuerpo fuese ese toro, ese becerro, ese cordero. Aquí está mi cuerpo entregado. Mi cuerpo ya no es para el pecado. Mi cuerpo ya no es para la fornicación. Mi cuerpo ya no es para la ira. Mi cuerpo ya no es para nada de eso. Mi cuerpo es un instrumento. Mi boca para alabanza, para hablar tu palabra. Mis manos para amar, para abrazar. Todo mi ser para obedecerte. Aquí está mi cuerpo, Señor. Y la libación, ¿qué vendría a ser? El alma que la derramo. El apóstol Pablo lo dice
en Filipenses 2:17 y en 2 de Timoteo 4:6, cuando el apóstol dice, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y me gusta mucho lo que dice en Filipenses 2:17, te lo voy a leer, mira. Filipenses 2:17. Le dice Pablo, estamos en el Nuevo Testamento para que veáis que todo esto es una realidad espiritual, porque lo del Antiguo Testamento venía a ser una sombra de lo verdadero, de lo espiritual. Filipenses 2:17. Dice Pablo, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Entonces Pablo entendía, porque era un judío fariseo, se había criado a los pies de Gamaliel y sabía perfectamente todo lo que era el proceso de la adoración. Y sabía que la libación se derramaba sobre el sacrificio. Y eso vendría a ser mi alma. Cuando yo vengo delante del Señor, yo me imagino mi cuerpo como el animal y mi alma la libación de aceite o de vino. Señor, te entrego mi pensamiento, mi corazón, mi voluntad, mis deseos, mis anhelos, mis inquietudes. Derramo mi vida en una libación. Y por último, el incienso. ¿Qué es el incienso? Que por cierto es lo que le da ese toque aromático tan especial. Es el Espíritu. El incienso en la Biblia representa la oración. Es el Espíritu. Mirad, para esta parte del incienso he seleccionado un versículo, Efesios 5:2, donde dice allí que Jesús se convirtió en una ofrenda, Efesios 5:2, aromática. Mira, dice, y andad en amor, Efesios 5:2, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Literalmente es como olor de fragancia. Jesús, por cuanto vivió en el Espíritu, se dio como fragante aroma. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Cada uno de nosotros también somos un sacrificio para Dios. Espíritu, alma y cuerpo santificados por completo. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y me gusta también cómo lo expresa Pablo en Filipenses 3:3. Y aquí termino y conecto todo. Filipenses en el capítulo 3 y versículo 3, donde dice allí, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. El apóstol dice, nosotros somos la verdadera, dice, el cortamiento verdadero. Somos los que hemos cortado con el pecado, no confiamos ya en la carne. Ahí está la circuncisión. Somos la verdadera circuncisión. Hemos cortado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué hacemos? Adoramos en el Espíritu. Adoramos a Dios, se puede leer en griego también, adoramos a Dios en el Espíritu. Ahí está el incienso. Desde el Espíritu sube mi oración. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué nos has querido decir con todo esto? Os he querido decir que cuando yo voy a buscar a Dios, hay 3 imágenes que me ayudan a imaginarme lo que está pasando, que son como realidad en mi relación con Dios. Estoy construyendo poco a poco un universo espiritual a base de las revelaciones que Dios me da en su palabra. Hay cosas para mí que son tan ciertas como el sol que veo en este día. Que hay un trono, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se me ha revelado el trono de Dios. Para mí está ahí, igual que el sol. Más real todavía, porque se me ha revelado. Pues 3 imágenes que se me han revelado y que te comparto. Y aquí te las proyecto.
Muy bien. La primera, circuncisión, el cortamiento de la carne. La segunda, el velo. Pasamos por debajo del velo. La tercera, el saumerio. Me doy en saumerio. Ahí está el altar para Dios. Entonces, ahora lo voy a hacer de una manera práctica, sobre todo esta parte del final, ¿de acuerdo? Con vosotros. Y si os dais cuenta, está sonando de fondo ahí altar 724. Señor, mi Padre y mi Dios, Señor, te doy muchas gracias, Señor, en este día. Padre, por este entrenamiento de oración con los jóvenes y hoy que nos has hablado del poder de una imagen, lo que tú nos revelas, Señor. Señor, tomo el pedernal del Calvario para declarar en este día cortada la carne. Señor, soy libre del poder del pecado. No voy a enfrentar a los enemigos, no voy a enfrentar los retos de este día sin la circuncisión. Igual que Israel no podía enfrentarse a los cananeos y conquistar la tierra sin la circuncisión allá en Gilgal. Yo no puedo conquistar este día sin la circuncisión. Me despojo de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Señor, y quiero en esta hora darte las gracias por la cruz, la sangre derramada. Señor, que me limpia. Paso por debajo del velo. Señor, paso por debajo de la sangre tuya. Tu sangre nos abrió el camino. Paso por debajo del sacrificio en la cruz. Me humillo, Padre, y paso por el velo que me lava, que es como una cortina de agua purificadora. Limpias mi conciencia, mis manos, mi boca, mi corazón y todo mi ser. Señor, todo lo inmundo se queda atrás, todo lo inmundo se queda, Señor, fuera, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y me ciño como un sacerdote que vengo a ministrarte, Señor. Que vengo a ministrarte. Y, Señor, me postro delante de ti, mi Rey, aquí en el Santísimo, frente al trono, frente a mi Cristo. Me doy como un saumerio, Señor. Aquí tienes mi cuerpo en holocausto. Aquí tienes, Señor, mi alma en libación, mente, pensamientos, emociones, en libación. Y mi espíritu, Señor, en incienso. Para ti, Señor, suba mi espíritu como un olor fragante. Señor Jesús, quiero ser un holocausto, una ofrenda del todo quemada. Ya no vivo para mí, sino para ti. Aquí tienes, Señor, mi vida en totalidad, santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Señor, recibe esta ofrenda a través de Jesús. Recibe mi entrega, Señor, por favor. Y una vez que he hecho esto, que de alguna manera ya estoy cerca, estoy a los pies del Señor, disfruto de la comunión. A veces disfruto simplemente de una melodía, quizás como esta que está sonando. Gracias, Señor. Aleluya. Te amo, te amamos. Díselo ahí tú. Te adoro, te adoro.
Shiti la mande, tare, shia tu aquí. Grande, grande. Gloria te doy, Señor. Bendito, bendito, sabio. Jesús, gracias, gracias. Te amo, gracias por la cruz. Gracias por la ofrenda que tú hiciste para salvarnos. Maravilloso, fiel, bueno. Señor, tú vives, tú reinas. Tú eres el Dios de toda la tierra. Tu trono está sobre todo. Tú, Señor, tienes todo el poder. Aleluya. Gracias por este día, Señor. Fortalécenos hoy. Llénanos en este día, Espíritu Santo. Gracias. Es maravillosa tu presencia, Señor. Oh, somos una ofrenda, Señor. Únete, únete en este momento. Trae un despertar a los jóvenes, Señor. Trae un despertar a la juventud en España. Trae un despertar a la iglesia. Trae un despertar de más personas que te conozcan a ti, Señor. Querido Dios, gracias, querido Dios. Oh, recibe mi ofrenda de cantos, de adoración, Padre. Recibe, Señor, oh, este tiempo de gratitud, de amor. Aleluya, recibe esta adoración. Hoy he tomado más tiempo. Recuerda el poder de una imagen. Que tú también tengas tus propias imágenes. Que tú también tengas esa revelación personal de cómo estás con Jesús, de cómo vienes a Él. Deja que el Espíritu Santo, Él mismo te lleve de la mano a una intimidad cada vez mayor. Te espero mañana en el próximo TEDO, tu entrenador de oración. Un abrazo fuerte.